Hola, soy José Antonio Gómez. Para los que no me conocen, soy un ex ministro de Justicia, de Defensa, también estuve en el Parlamento y además fui concejal. Y hemos querido armar esta conversación a través de un podcast que se llama Con Convicción. La idea es que podamos trabajar ciertos temas que pueden ser de interés en un mundo muy convulsionado, que está con guerras en Ucrania, Rusia, lo que está pasando en el Medio Oriente con Israel, la Franja de Gaza. Hay una serie de hechos que nos tienen convulsionados en el mundo, lejano a nosotros, pero también nos afecta, porque toda guerra es un problema. Además, en Chile también tenemos dificultades. Estamos inmersos en una sociedad cuya desconfianza hacia las instituciones es gigantesca. Si ustedes miran las encuestas se van a dar cuenta, y probablemente lo han decidido así quienes votaron, que todas las encuestas afectan fundamentalmente a la credibilidad del sistema. Y eso es grave, porque nosotros tenemos que defender una vida y un mundo en el cual tengamos la posibilidad de opinar, de decir, donde exista la democracia y no populismo ni tampoco gobiernos que puedan ser autoritarios. Tenemos que lograr sacar adelante a nuestro país de esta situación tan compleja. Tenemos un mundo político polarizado, que no es capaz de conversar, que no es capaz de decidir cosas que son importantes para todos nosotros y que simplemente están preocupados de derrotar al adversario. Esa es la idea. No importa lo que resulte, no, tengo que derrotar al adversario. Y eso no es una forma correcta de poder resolver nuestros problemas. Se necesitan acuerdos, se necesitan ideas, se necesita preocuparse del interés común, no de los problemas de la política en su discusión, sino que más bien en qué de aquellas cosas que hace la política pueden ser, en definitiva, interesantes para la vida cotidiana. A este podcast lo hemos denominado Con Convicción, porque la idea es que vamos a hacer un análisis de distintas áreas, pero lo vamos a hacer desde la perspectiva crítica. Probablemente va a ser dura nuestra apreciación, pero nunca de la destrucción. Al revés, vamos a intentar que todo esto termine con propuestas. Vamos a invitar personas muy conocedoras de los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de economía, vamos a insertarnos en aquellas cosas que más nos complican en nuestra vida cotidiana y que requieren de esto que señalo, de la posibilidad cierta de poder llegar a tener propuestas y acuerdos que mejoren lo que es la vida de todos nosotros. Vamos a partir por aquel que más nos afecta, que lo dicen todas las encuestas y que tiene que ver con la seguridad pública, cómo enfrentamos los problemas de seguridad. Porque todo el mundo cree que los problemas se resuelven con más plata, leyes, con tratar de lograr una mayor cantidad de acciones que lleven finalmente a derrotar a esta flagelo que estamos viviendo, que es la inseguridad. Y esto lo reflejan todas nuestras opiniones. Casi el 96% dice que estamos en un proceso de aumento de delincuencia y siente inseguridad. Eso es una percepción que tiene la ciudadanía de que hay mucha inseguridad. También tenemos un problema con la victimización, que son aquellas circunstancias en que las personas o las familias han sido víctimas de delito. También eso ha aumentado. Los homicidios, que es la forma en que se mide la delincuencia en el mundo. Nosotros éramos los países que teníamos menor cantidad de homicidios, sin embargo, estamos en un nivel, yo diría, importante desde el punto de vista de las estadísticas. Hemos aumentado bastante los homicidios. Y eso es complejo, por dos razones, ¿no? Porque los homicidios se producen muchas veces en la situación en que las organizaciones criminales están tratando de hacerse dueño de las calles. Entonces, cuando hay mucho homicidio con personas desconocidas que cometen el delito, es porque las organizaciones están disputando el
acceso y el dominio del territorio. Y eso es grave, porque ese sí que es uno de los puntos más complejos que debemos enfrentar y que debemos resolver, que son la capacidad que tienen estas organizaciones de incorporarse en las instituciones cuando éstas son débiles. Y ahí tenemos que preocuparnos particularmente de resolverlo, y ese tema lo vamos a tratar en particular en su momento, pero por ahora vamos a analizar cuáles son las respuestas que nos ha dado quien tiene la responsabilidad de la persecución criminal, la responsabilidad de la tranquilidad de los ciudadanos, que es el gobierno. Las respuestas son más leyes, es decir, Ministerio de Seguridad Pública, Ley de Inteligencia, la necesidad de que los militares resguarden los lugares críticos, llevar a los militares a la calle a realizar actividades, es lo que están planteando, llevar a actividades que puedan ser de seguridad. Pues bien, hay lo segundo que nos manifiestan muy permanentemente, es que se ha incorporado una gran cantidad de recursos a las policías y a los organismos que persiguen el delito. Sin embargo, en mi opinión, el problema no tiene que ver solo con leyes y no tiene que ver solo con plata. Tiene que ver con eficiencia en el uso de los recursos, tiene que ver con liderazgo y tiene que ver con mando de las capacidades que tiene el Estado para perseguir estas organizaciones criminales. Por lo tanto, si yo dijera que la solución está en que le doy más vehículos a Carabineros, pongo más tecnología, claro, es importante, pero no ese es el problema esencial. Creo que el Estado de Chile está cometiendo un error grave al no potenciar sus capacidades y ser fuerte en evitar que las organizaciones criminales se incorporen a Chile. Fíjense que esto ya no son criminales así individuales, a la libre, no. Son organizaciones que analizan cada país y ven dónde es la mayor vulnerabilidad, qué país tiene la mayor vulnerabilidad. Y en esa medida nosotros tenemos vulnerabilidades en lo que es el ingreso de migrantes, lo que es la capacidad que han tenido estos de incorporarse a Chile, y estos jefes de las organizaciones están en las cárceles, y estando en las cárceles, finalmente son los que dominan las calles. Hay un dicho en el sistema penitenciario que es el que domina las calles, el que domina la cárcel, domina las calles. De ahí surgen todas las tareas de delincuencia que se cometen en los alrededores. Entonces, en mi opinión, vuelvo a la carga, el gobierno comete un error grave en esta materia, porque ya no se trata solo de más recursos ni de más trabajo de aumento de capacidades del punto de vista legal, sino que se trata de lograr una mayor coordinación y trabajo entre las diversas instituciones del Estado. ¿Por qué digo esto? Conozco el Estado. Les decía que fui ministro de Justicia, de Defensa, he estado en distintas actividades, y el Estado en su conjunto y el gobierno en particular suele trabajar individualmente, no colectivamente, no se transfieren la información, no trabajan fácilmente colaborando entre sí. Entonces se requiere algo que es esencial en la opinión de varios que hemos estado trabajando este tema, que es que se cree lo que se denomina el Estado Mayor Conjunto de Seguridad. ¿Por qué es esto? Cuando se producen emergencias en Chile, o supongamos que en un estado de guerra, existe el Estado Mayor Conjunto de la Defensa, que este Estado Mayor Conjunto de la Defensa tiene por finalidad recibir el mando de las Fuerzas Armadas en su conjunto. Este general a cargo del Estado Mayor Conjunto determina entonces qué se hace con la Fuerza Aérea, qué se hace con la Armada, qué se hace con el Ejército, y ya no trabajan individual y parceladamente. Por eso es que se combaten también muchas emergencias que hemos vivido en Chile, terremotos, maremotos, etcétera, todas las incendios, todas las circunstancias que hemos vivido en el ámbito de las dificultades de Chile y en que participan las Fuerzas Armadas, es el Estado Mayor Conjunto el que las dirige. Pues bien, en materia de seguridad hay que hacer exactamente lo mismo, crear el Estado Mayor Conjunto de Seguridad. Este Estado Mayor Conjunto tiene que tener 3 o 4 niveles de acción.
El primer nivel de acción es el mando político. Y ese mando político no lo puede ejercer cualquiera en Chile. Lo tiene que ejercer el que tiene la facultad, que tiene la posibilidad de dirigir a las instituciones. Y este es el presidente de la República. Mientras no exista el ministro de Seguridad Pública, tiene que asumirlo el presidente de la República. Y como el Ministerio de Seguridad Pública va a estar vigente en un año más, esto tiene que hacerse ahora, no mañana. ¿Y qué significa? Significa que en esta línea que he denominado en la decisión política está quien lo preside, el presidente de la República, participa directamente el Ministerio del Interior, participa el Ministerio de Defensa, participa el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. 2 órganos autónomos que hay que invitar a trabajar en este acuerdo de mando conjunto. ¿Por qué es necesario que se produzca esto? Porque en este estamento de la definición política que he denominado están las más importantes autoridades que van a resolver sobre problemas esenciales en el día a día, en el mediano plazo y en el largo plazo. Por ejemplo, si en esta instancia se decide que vamos a resolver los problemas de las cárceles, que estamos hacinados, que tenemos problemas, es necesario entonces que se haga el plan y el diseño para que se puedan construir las cárceles en tiempo y plazos señalados públicamente y los costos señalados públicamente. Esa es una tarea esencial de esta instancia política que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque ahí se definen, vamos a construir durante este periodo tantas cárceles, van a tener tales costos y vamos a poner la prioridad en ese tema. Y por lo tanto el presidente de la República, que es el que manda, le dirá al ministro de Hacienda, usted me tiene que decir cómo y cuándo podemos poner los recursos. No esperar que el ministro de Hacienda busque la manera. Esta es la convicción de decidir, el liderazgo y el mando. Asimismo, por ejemplo, tienen que analizar la capacidad que tienen las instituciones que persiguen a la delincuencia. Por ejemplo, el Ministerio Público tiene una capacidad bastante menor hoy día. ¿Y cuál es la solución que ha buscado el mundo político? Crear un proyecto de ley en que le van a dar más plata y más personal. ¿Esa es la solución? No. Si ustedes analizan lo que ha pasado con el Ministerio Público, se van a dar cuenta que ya se les puso plata, ya se les dio personal y sigue teniendo la misma capacidad de respuesta que es baja. Un solo ejemplo. Ustedes tienen en el año 2023 1.500.000 víctimas. 1.700.000 actuaciones, es decir, aquellas que realiza el Ministerio Público para los efectos de aplicar las resoluciones en contra de quienes cometieron los delitos. Y tienen 1.600.000 imputados. De este resultado, el Ministerio Público, solo 280.000 de estas actuaciones del 1.700.000 han significado una sanción para el delincuente. Ojo, 80.000 son privativas de libertad y las demás son penas alternativas y multas. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Que hay 1.300.000 víctimas en Chile el año 2023 que no recibió respuesta alguna. Entonces, la solución, ¿creerán ustedes que es un proyecto de ley, darles más plata y más personal para la solución del problema? No. Primero, este equipo tiene que analizar las razones, tiene que ver por qué la eficiencia no es la esperada, qué está pasando en el sistema. Esto es lo que hace un proyecto de Estado Mayor Conjunto Seguridad. Esta área también tiene que tener un análisis legislativo. En el gobierno se lucha en las distintas comisiones del Parlamento por proyectos, que ingresa el ministro de Justicia, que ingresa el ministro de Hacienda, que ingresa el ministro de Desarrollo Social, distintas entidades públicas. Pues bien, este programa tiene que definir claramente cuál es la prioridad del gobierno. Y si la prioridad está en las leyes de seguridad, esas son las que entran, esas son las que se le ponen urgencia y esas las que se sacan con la prontitud que los problemas que enfrentamos requieren. Por eso que el Estado Mayor Conjunto de Seguridad es vital, porque en este grupo está la mayor
disponibilidad de decisión política y de acción. Pero vuelvo a decir, para eso se requiere liderazgo y mando. ¿Por qué está en esta instancia el Ministerio Público y la Contraloría General de la República? Porque también ellos, al recibir información, pueden actuar con los tribunales, en el caso del Ministerio Público, las acciones que se requieren, y la Contraloría General de la República tiene dos áreas importantes que tienen que ver con, una, la agilidad en los procedimientos, porque si yo me demoro 10 años en construir una cárcel, es imposible que resuelva el problema. Necesito que la Contraloría me colabore en que los plazos sean más bajos. Pues bien, esa es la etapa, es bastante importante en este proceso, esta instancia política. Hay análisis ahí, hay definiciones, hay recursos y hay mando y liderazgo, que es lo esencial para que este sistema funcione. Luego hay una segunda etapa, o una segunda piso que le he denominado yo, que es el de inteligencia, que es el de análisis y operatividad. ¿Qué significa? Si los sistemas de inteligencia en Chile no trabajan en conjunto, no relacionan sus bases de datos y no analizan lo que está sucediendo con las organizaciones criminales o el crimen, ellos tienen información parcelada, además información que no se comparten en su totalidad, sino que la comparten parcialmente. Entonces, en esta instancia, segundo piso que he denominado, tienen que estar los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia de Carabineros, de la PDI, la ANI y los servicios de inteligencia también de las Fuerzas Armadas. Y por supuesto hay que potenciar el servicio de inteligencia de Gendarmería. Con esa información, con analistas trabajando en los temas fundamentales, homicidio, robo, lesiones, narcotráfico, organizaciones criminales, con equipos de inteligencia trabajando que van a colaborar con su información, va a ser un proceso de trabajo del Estado en su conjunto, no parceladamente, sino que en su conjunto. ¿Qué se ha hecho hoy día? Crear un sistema para bajar los homicidios en que está el Ministerio Público, Carabineros y otras instituciones más pequeñas. No, señor. Se trata de que todas las instituciones crucen la información y trabajen contra el sistema criminal. Por eso es que es tan importante este segundo piso de inteligencia. Pero ojo, en este segundo piso de inteligencia tienen que cruzarse la base de datos de todas las instituciones que tienen relación con este sistema. Por ejemplo, si usted tiene que tener una base madre, tiene que ser el registro civil donde están todos los antecedentes de todos los chilenos, chilenas, de todos los extranjeros que se han inscrito, toda la información está ahí. Pueden haber conexiones de el Servicio de Impuesto Interno, de Tesorería, de las notarías, de los conservadores, de la institución destinada a los temas bancarios, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Casinos, la CMF, la UAF, que es la unidad que analiza todo lo que tiene que ver con el uso de recursos. Entonces, si yo junto esa base de datos y tengo niveles de inteligencia de la forma que estoy planteando, tiene una posibilidad de acción, pero directa, rápida, precisa, porque voy a saber cuándo compran vehículos, cuándo compran propiedades, cuándo ingresan recursos que son ilegales, etc. Pero adicionalmente a eso, ustedes tienen que agregar otras instituciones que son relevantes para el combate a la delincuencia y que tienen que ver fundamentalmente con las fronteras. Por ejemplo, la Directemar, que es la policía marítima, que tienen las Fuerzas Armadas, en este caso la Armada. Esa tiene que estar conectada con la DGAC, que tiene que ver con el ingreso por las áreas de vuelo. Tienen que estar también incorporados los servicios de migraciones, tiene que estar incorporado la área de la Policía de Investigaciones, que también tiene que ver con migraciones. Si ustedes lo revisaron hoy día, se van a dar cuenta que eso hay información parcelada, requiere de un trabajo conjunto. Y adicionalmente, tienen un montón de bases de datos que son relevantes para el combate a la delincuencia. El Banco Unificado de Delitos, ahí están todos los delitos que se han cometido, están ahí. El ADN criminal, que es toda la información genética de los que están presos y condenados, que está también ahí. Tienen además la información del CENAME,
de los sentenciados por el Poder Judicial, la base de datos de Gendarmería, la base de datos de imputados del Ministerio Público. Mire, ¿se dan cuenta la cantidad de información que tenemos y que está trabajándose parceladamente? Que si se hiciera este trabajo del Estado Mayor Conjunto de Seguridad, en el cual la operatividad, el análisis y las decisiones se tomaran en conjunto, pues bien, este Estado se produce una protección gigantesca. Pero para eso, vuelvo a la carga. Liderazgo y mando. ¿Y quién lo tiene que tener? ¿El presidente de la República? No otro. No puede ser un tercero. Fíjense que ustedes tienen además la Dirección General de Movilización que tiene a su cargo la inscripción de las armas. ¿Tenemos un problema con las armas? Tenemos. Pero para que le informen a la Dirección General de Movilización tema de armas, entre Carabineros, la dirección, más la información que tienen otras entidades, se mandan oficios. Los oficios llegan cuando se responden, pero no con la rapidez que se requiere. Ahí está también, tienen al Sename, tienen un montón de instituciones, el CONACE, el Servicio Médico Legal, todas instituciones que tienen relación con los temas de orden criminal. Luego, existe necesariamente un tema que hay que abordar y que tiene que ver con el análisis de inteligencia que se hace respecto de aquellos que son delincuentes y que vuelven a cometer delitos reincidentes, reiterantes, personas que viven en el mundo delictual y que salen de la cárcel, vuelven a entrar a la cárcel. Pues bien, para eso se requiere analistas, se requiere información. Todo esto que yo he señalado es lo que se necesita para trabajar seriamente y severamente contra el crimen. Esa es la tarea que tiene que abordar un gobierno, no simplemente resolver los problemas que le he entregado tantos vehículos a Carabineros o he presentado tantos proyectos de ley, el problema es del Parlamento. No, el problema no es del Parlamento, no es de los recursos, el problema es de eficiencia, el problema es de liderazgo, el problema es de mando. Y eso es lo que tiene que hacer este gobierno, porque ellos son los que gobiernan hoy día, y tiene que hacer sin ninguna duda el presidente de la República, que es el único que tiene ese poder. Luego, en este Estado Mayor Conjunto de Seguridad viene una tercera etapa, que es importantísima, que es la colaboración que tiene que desarrollar la opinión pública, las instituciones que están fuera del gobierno. Por ejemplo, los empresarios. Los empresarios han presentado proyectos con la idea de colaborar en el combate al narcotráfico, a las organizaciones criminales y lo que ha significado el ingreso de dineros, porque ellos tienen información, pero requieren los canales donde informar y los canales que analicen y hagan la persecución criminal que corresponda. Otras organizaciones como las juntas de vecinos, los municipios. ¿Alguien puede pensar que los municipios o los vecinos no saben dónde están los narcotraficantes o dónde se esconden las organizaciones o dónde se producen los hechos delictuales? Lo saben, pero hay que generar las instancias de protección hacia esas instituciones para que no sean finalmente afectados por el crimen. Además, es necesario que toda la información que tienen las armerías, la información que tienen los notarios, los que tienen los conservadores, las ventas de autos. Es decir, Chile debiera ser una institucionalidad trabajando en contra del crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia. Esa tarea es la que tiene que desarrollar un gobierno que tiene la intención y el propósito de evitar que las organizaciones criminales ingresen a Chile. Y así es, por ejemplo, el trabajo que requiere de realizarse con las instituciones armadas. Las instituciones armadas no están preparadas para ir a la calle ni preocuparse de cuidar centros con armamento de guerra. Por lo tanto, en esta tarea, en este Estado Mayor Conjunto de Seguridad, tienen que estar los comandantes en jefe, tienen que estar el director de Carabineros, de la PDI, los directores del servicio de Gendarmería, del Servicio de Registro Civil, del Sename, del Servicio Médico Legal, de todas las instituciones que he mencionado. El Servicio de Impuestos Internos acaba de anunciar un combate directo contra la delincuencia organizada y crimen organizado. ¿Solo?
No lo va a poder hacer. Requiere sin ninguna duda el trabajo de esta organización que permite realmente combatir el narcotráfico. Lo que hay que hacer finalmente en todo esto es lo que dice este libro, que se llama Jaque Mate al crimen organizado, que se hizo un trabajo más o menos similar al que estamos planteando en México y se logró romper con las organizaciones que estaban en ese municipio del lugar en México, que lograron ir rompiendo esta estructura. Finalmente, les quiero decir que la idea de este podcast con convicción es precisamente eso: ser certeros, probablemente críticos, pero su único interés es que lo que hablemos aquí sea algo positivo, no solo crítica, sino que además tenga la posibilidad de implementarse. Todo esto que yo he mencionado se puede hacer ahora. No he logrado entender por qué no lo hacen. Fíjense que si esta estructura se organiza de esta manera, si tenemos toda esta información, todas estas organizaciones criminales que son una empresa internacional de muchos miles de millones de dólares, ellos observan en qué parte del mundo las instituciones están debilitadas y se van metiendo a esos lugares. Donde las instituciones y el Estado y toda la organización está cerrada y protegida, no van, porque les es muy caro y muy difícil. Y eso es lo que este Estado de Chile tiene que hacer. Tenemos que organizarnos, tenemos que ser lo suficientemente fuertes para expulsar de acá a estas organizaciones. Fíjense que hay 2 estados que están penetrados fuertemente por las organizaciones criminales y que es grave. Ecuador, si ustedes ven las noticias, lo que está pasando en las calles, cómo han penetrado las instituciones desde el punto de vista del dinero con el que compran a quienes son parte de las instituciones, o bien la amenaza a su familia, a sus hijos, y que los van cooptando a través de eso, y lo que está pasando en Paraguay. Eso nosotros estamos al límite de evitarlo. Tenemos que trabajar de la manera que esta potencia que estamos mencionando, este Estado Mayor Conjunto de Seguridad, empiece a trabajar de la forma que hemos mencionado y vamos a ir cortando la posibilidad del ingreso de las organizaciones criminales, vamos a ir bajando los niveles de delincuencia, porque si revisamos, por ejemplo, lo que les señalaba anteriormente, los análisis de reincidencia. En Chile, me puedo equivocar en el número, pero no son más de 150.000 a 200.000 personas que entran y salen de las cárceles. Si nosotros nos preocupamos de analizar cuál es el destino que ellos tienen cuando salen de la cárcel y nos preocupamos del seguimiento, del análisis, vamos a ir bajando los niveles de delincuencia. O bien, tenemos, por ejemplo, que establecer un criterio, que existe en una norma en Chile que se refiere a la violación de niños. Cuando una persona es condenada, existe la posibilidad de que se le condene a un seguimiento por 10 años más una vez que sale de la cárcel. Pues bien, todos aquellos que cometan delitos de cierta gravedad debieran tener la misma sanción. Y eso va a permitir que esas personas puedan ser seguidas, tengan la obligación de presentarse en los lugares que se establezcan para saber en qué están. Esta es la idea de poder conversar con ustedes. En una próxima oportunidad hablaremos de temas tan relevantes como la eficiencia del Ministerio Público, vamos a ver el tema de las migraciones, propuestas respecto de eso también, vamos a analizar qué pasa con las policías y vamos a trabajar esta propuesta de seguridad, que es lo que más le afecta a usted. También le afecta la educación, también le afecta la salud, también le afecta los problemas económicos. Pero vamos a partir por esto porque nos parece que es lo más relevante y lo más urgente, y a ver si de alguna u otra manera logramos penetrar en el cerebro, en la cabeza de quienes hoy día nos gobiernan, para lograr definitivamente salir adelante con un Estado que tenga la fortaleza, la decisión de combatir el crimen, de combatir el narcotráfico, de combatir el crimen organizado. Esa es nuestra primera tarea. Muy bien.
eso era, y quería transmitirles todas estas ideas con el propósito que he señalado. Vamos a ser críticos, pero vamos a ser propositivos. Esa es la idea para los efectos de lograr que este mundo convulsionado en que estamos viviendo, en que la política no tiene diálogo, de alguna manera a través de estos medios podamos plantear ideas que sean factibles de llevar a cabo, que mejoren nuestra vida, la suya, la mía y la de todos. Un abrazo grande y seguiremos siempre diciendo las cosas con convicción, como corresponde. Le duela a quien le duela. Un abrazo.